Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos esta palabra que hoy estaré exponiendo. Pido de que tú nos des de tu favor, de tu gracia, que nuestros oídos puedan ser abiertos, que podamos entender el propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Que tu presencia, Señor, haga algo poderoso mientras tu palabra es proclamada, predicada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, dice, casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa, dice, me consume. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová dice así: ordena tu casa. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y aquí he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciéndole: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Estos dos pasajes, aunque son escritos en diferente tiempo, uno fue escrito en el tiempo que vivió el profeta Isaías, cuando estaba de rey Ezequías en Judá, y el otro pasaje que leímos cuando Jesús se hace presente, y dice la escritura que saca a los cambistas, y en otras palabras, los que estaban haciendo mal uso del templo. Tienen algo en común. Los dos pasajes, aunque son escritos en diferente momento, tienen algo en común. Número uno, tienen el fin y un mensaje muy claro que nosotros deberemos de entender este día acerca de la importancia de ordenar la casa. Al tocar el tema, tiene un solo fin. Este es un principio vigente que se encuentra en la escritura hasta hoy en día. Lo primero que puedo decir, que Dios es un Dios de orden. Esto se plasma desde el mismo Génesis, desde el principio. Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y en medio de aquel caos que existía en aquel momento, el Señor trajo orden. Diga conmigo: orden. Cuando Dios interviene en aquel caos, trayendo orden a la desolación. Recuérdese que la tierra y nosotros somos del Señor. En este orden que se describe en el libro de Génesis, se ve la obra perfecta de Dios. Y la realidad podemos ver en los mares, en los ríos, en los bosques, en los desiertos, en las estaciones, en el universo, que nos gritan acerca de un orden que ha sido establecido hoy en el universo. La realidad, que todo lo creado a mí me habla de un orden. La escritura a mí me dice que entró el desorden en aquella creación perfecta que el Señor había establecido en el Génesis. Oye, en el principio, cuando Satanás se hace presente, entra al huerto del Edén, dice, seduce a Eva, engaña a Adán, y entonces el pecado se hace presente entre el género humano. Podemos decir entonces, oye, que la tierra entonces, a causa de la maldición, empezó a producir espinas, abrojos. Se puede decir entonces que la tierra maldecida
vinieron situaciones que hasta el día de hoy estamos enfrentando. Vino el desorden, vinieron las plagas, vinieron todas aquellas cosas, y no solamente sobre la tierra, sino sobre los mares. Es impresionante que se está diciendo que más de 1000 especies están a punto de extinguirse actualmente. Se hacen presente hoy en los mares, en los ríos. También aparecen en los huracanes y los ciclones, donde antes había una perfecta paz. Entonces la misma naturaleza, por causa del pecado, se ve alterada. No solamente en lo creado, sino en el mismo hombre. Afectó la vida del hombre. La realidad que cuando el pecado llegó y entró, entonces afectó al género humano, a los descendientes de Adán. Apareció el odio, apareció la muerte, apareció el dolor. Oye, todo resultado de la caída y todo vinculado con el caos. Qué impresionante es esto. Es tan impresionante lo que empieza a suceder en el capítulo 4 del libro de Génesis, que aún hasta la primera familia, me refiero a la familia de Adán, fue afectada por el desorden. Dice que Caín mató a su hermano Abel, tuvo envidia de su hermano, y entonces vemos el primer crimen que se hace presente en aquella creación. Tiene razón la escritura al decir que el diablo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero también la escritura me dice a mí que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Jesús apareció entonces para deshacer las obras del diablo y traer orden a la vida de los hombres. Tal vez algunas personas se cuestionen, oye, y pregunten, ¿por qué si Jesús vino todavía está presente el desorden y la desolación? La realidad es que Jesús es llamado el príncipe de paz, pero no todos han aceptado a Jesús como su Salvador. Cuando Jesús viene a la vida de las personas, cuando Jesús viene a nuestra vida, entonces lo primero que trae es liberación, salvación, trae paz a nuestra vida, a una conciencia culpable. Y podemos decir que el orden que Dios tiene para los hombres se establece a través de la presencia y de la persona de Jesucristo. Estoy diciendo que el Señor en el principio trajo orden, y Jesús trae orden a aquel que lo recibe en este día. Cuando el Señor establece, y quiero ser muy claro, y tal vez el tema de esta mañana es: ordena la casa. Ese es el tema, y quiero enfatizar sobre esto. Cuando el Señor establece un santuario, un lugar donde se había de adorar, más adelante, cuando el Señor decide tomar un pueblo y que ellos se congreguen en algún lugar, la realidad, me refiero a un santuario terrenal. En ese santuario el Señor puso reglas y puso orden. Cuando tú vas al libro de Éxodo, al libro de Levítico, te vas a sorprender el orden que existe en ese santuario. Ordenó una tribu en particular para que se hiciera cargo del santuario. Ordenó a una familia en particular para que fueran sacerdotes. Ordenó una familia en particular para que fueran levitas, los encargados de algunas cosas del mantenimiento, oye, y de la adoración que se edificaría o que se levantaría en aquel santuario. Es más, aún hasta los judíos que les tocó vivir en ese tiempo, había reglas y había mandamientos en relación a sus ofrendas, diferentes clases de ofrendas. Y todas estas cosas me hablan a mí de un orden. Oye, es impresionante cuando empiezas a estudiar las diferentes clases de ofrendas, el holocausto, la ofrenda de paz y todas aquellas cosas. Simple y sencillamente hablan y dicen: Dios es un Dios de orden. Permítame decirle que dado que este es un principio, el principio siguió vigente en la gracia. Todo lo que hablé anteriormente correspondía a la ley. Pero cuando vemos que el Señor establece a su iglesia, oye, y surge entonces el cristianismo, la realidad es que también en la iglesia de Dios, en la gracia y en esa nueva dispensación, deberá de existir un orden. Todas las cosas, dice así literalmente la escritura, y ese es el orden de Dios. Lo sometió a su Hijo. Oye, todas las cosas las sometió a su Hijo, y a través de Él entonces seremos nosotros bendecidos. La salvación,
la libertad. Oye, todas las cosas que necesitamos están en Cristo Jesús, y la Escritura dice que en Él estamos completos. Oiga, en la iglesia, es más, existen hasta principios vigentes, como dice el libro de Romanos. Dice que toda persona deberá de someterse a las autoridades superiores porque han sido establecidas por Dios. Y esto tiene que ver simple y sencillamente en todas las áreas de la vida, en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, en la casa, que es muy importante estos aspectos. Cuando tú vas y analizas, oye, la Escritura y las epístolas, te vas a encontrar un pasaje que es muy interesante. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 40, y dice lo siguiente: pero hágase todo decentemente y en orden. Y se refiere también, vuelvo al punto, al ejercicio de los dones espirituales. Qué importante que el orden esté establecido en todas las áreas, en la casa, en la adoración, en los dones. Oiga, y yo quisiera decir algo. La realidad es que algunos han tomado este texto para pagar alguna manifestación, alguna, qué sé yo. Esto significa que deberá de hacerse conforme a lo que está escrito de parte de Dios. Y la Escritura me dice en un texto alterno: y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y podemos exaltarle y podemos adorarle. Levante su mano y diga: gracias Dios por esa libertad y por esa presencia. Pero esto no quiere decir, hermanos, que tenemos licencia para pecar. Esto no quiere decir, hermanos, oiga, que porque estamos en la gracia podemos hacer mal uso de esa gracia. Volvemos al punto. Pablo le escribió a Timoteo en primera de Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo yo en llegar, en encontrarme contigo, Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué impresionante es esto. Desde el Génesis se expresa el orden de Dios. Oye, en la ley se expresa el orden de Dios. En la gracia y en la iglesia se expresa el orden de Dios. El pasaje que leímos del Evangelio de Juan capítulo 2, cuando Jesús fue precisamente al templo a visitar, a adorar con los creyentes al templo en la ciudad de Jerusalén. Todavía estaba de pie el templo. La realidad es que el templo había sido invadido por los comerciantes. Muchas personas habían tomado lo que se le conoce como el atrio de los gentiles, y para adorar a Dios en aquel entonces se requerían animales, porque se presentaban sacrificios de animales. La Escritura habla entonces que los mercaderes del templo habían invadido el atrio de los gentiles, y Jesús llegando, dice, y tomó una cuerda, dice, volcó las mesas de los cambistas. Había una serie de irregularidades que estaban fuera del orden establecido por Dios, y echó afuera a todos los que estaban haciendo mal uso, si se puede decir, haciendo cosas incorrectas en la casa de Dios. Y los discípulos se acordaron y dijeron: está escrito que el celo de mi casa me consume. Y Jesús aclara precisamente eso y dice cuál es el uso, oye, y cuál es la actitud que deberemos de tener entonces dentro de la casa. Mi casa será llamada casa de alabanza, casa de oración, oye, casa de testimonio. Podemos decir: qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es cuando entendemos que tenemos un lugar en el cual podemos nosotros, un santuario en el que nos convocamos, nos reunimos y le adoramos. En el pasaje podemos ver algunas situaciones. La religión había roto con el orden establecido, y Jesús simple y sencillamente estaba llamando al orden. La religión había hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. No prestaban un servicio, sino, oye, al cambiar monedas extranjeras por la moneda del templo, sino simple y sencillamente era un negocio que no era loable de ninguna manera. La religión entonces estaba comercializando la fe, olvidándose acerca de la verdadera piedad y del temor de Dios. Jesús entonces trajo orden y retomó el principio: mi casa será casa de oración a las naciones, casa de alabanza, casa de restauración. Oiga, qué impresionante es este pasaje
que debemos de considerar seriamente. Sé que la iglesia, mis hermanos, la iglesia es la iglesia de Dios. Nosotros, la escritura dice que Él habita por la fe en nuestros corazones, y debemos nosotros preguntarnos si hay orden en nuestra vida. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida delante de Él? Preguntémonos, ¿estoy caminando en el orden establecido por la palabra, por los principios? ¿O estoy caminando en mis sentimientos, en mis caprichos y en mi voluntad? El creyente deberá de identificar si hay desorden en su vida y tendrá que poner orden en su casa y en su vida en lo particular. Debemos de poner orden en nuestras prioridades. Esto es importante. La realidad, Dios deberá de ser primero. Se lo voy a repetir, Dios tiene que ser el primero, antes que mi trabajo, antes que mi familia, antes que mi negocio, antes, mucho antes, oye, que mis pasatiempos, mucho antes que el gimnasio. Hoy en día hay una cultura de gimnasio y de tener un cuerpo sano, y eso es bueno. El problema es cuando nos excedemos y invertimos las prioridades. Primero es Dios. Vuelvo al punto. Hay personas que cultivan su cuerpo impresionantemente, le dan muchas horas, es más, inclusive en los horarios que a lo mejor pudiera estar adorando al Señor. La escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Si somos cristianos, entonces debemos de ordenar nuestras prioridades. Primero es Dios, luego nuestra familia, nuestra casa, nuestro negocio y luego nuestros pasatiempos. Es importante también que ordenemos nuestros sentimientos. Hay personas que han llegado a la fe, hermanos, y todavía siguen con una mente caótica, como en el Génesis 1:2, desordenada y vacía, donde no hay paz, donde no hay quietud, donde no está la palabra, donde hemos dejado espacios para las tinieblas y para la oscuridad. Esto es impresionante. Son personas que en algún momento ya están en Cristo, pero no han renovado su mente. Oye, qué impresionante, sus sentimientos. Viven con Juana y están pensando en Chana. ¿Está aquí? Qué impresionante. Ordena entonces tus sentimientos, ordena tus pensamientos. Organizar tiene que ver con poner las cosas en su lugar. Le voy a decir algo: el que no percibe el problema no arregla nada. Si tú estás escuchando este mensaje y dices: no, todo está bien, nunca vas a arreglar absolutamente nada. Aquella persona que tiene un desorden en su taller, en su negocio, en sus finanzas, y dice todo está bien, va a seguir igual. Caos. Aquella persona que tiene un desorden en su casa, si no entiende, si no ve el problema, oye, la realidad es que todo va a seguir igual. Es más, vivimos en una cultura, mis hermanos, que promueve el desorden. Discúlpeme que me refiera a los años 80, pero desde hace rato, ¿verdad? Yo recuerdo una canción de una persona muy famosa que instaba, y aunque a lo mejor ahorita es muy light o muy ñoña, como usted quiera llamarla, me gustaría traer el pelo suelto y se da así vueltas con el pelo. Ahorita yo sé que hay unas hermanos que ni siquiera se pueden mencionar un pedacito de su letra porque están pesadas, es más, agresivas, pornográficas. Y eso a mí me habla de una cultura de desorden. El problema es que en ocasiones, como cristianos, mis hermanos, nos unimos y sigue permaneciendo el desorden en nuestra vida. Fíjese que inclusive en ocasiones ese desorden que existe allá afuera en ocasiones ha logrado influir entonces, mis hermanos, aún hasta en la misma iglesia de Cristo. Una iglesia que no conoce, no tiene límites, un cristianismo muy light, un cristianismo donde todo se vale, un cristianismo con prototipos equivocados, un cristianismo donde se eleva a las personas, donde, oye, se ve como grandes artistas a los predicadores y a los hombres de Dios, y la verdad es que Cristo si apenas se alcanza a ver en la penumbra. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Un cristianismo que te deja hacer todo lo que tú quieras y que se acomoda a tus necesidades, si se puede decir. Oye, un cristianismo a la carta. La realidad, desde el punto de vista bíblico, eso se llama desorden.
Qué impresionante es esto. Es más, un cristianismo donde ya no está presente la cruz, ni el sacrificio, ni el arrepentimiento. En ocasiones, mi esposa en la mañana me decía acerca de un comentario que surgió por allí. Decía, antes se hablaba de arrepentimiento y la gente se arrepentía, iba al altar a arrepentirse. Hoy cuando se habla de arrepentimiento a la iglesia, las personas dicen, me voy a la otra iglesia donde no me exige nada. Estoy diciendo orden. Levante la mano y diga orden. Wow, esto está bueno. El segundo pasaje que tomé se refiere a Ezequías, un rey que en la realidad, mis hermanos, la escritura lo elogia de manera impresionante. Él había tomado el reino. Ezequías había sido rey en turno. Su papá, su abuelo habían dejado un desorden en la ciudad de Jerusalén. Su papá había promovido la idolatría, una cultura, un desorden impresionante. Es más, su papá había cerrado el templo de Dios y habían metido objetos de idolatría en aquel lugar. Dice que cuando Ezequías entró y empezó a poner orden en la casa, no siguió los pasos ni el consejo ni el modelo equivocado que su papá tenía. Ezequías realizó un excelente trabajo de profunda limpieza y orden en el pueblo, llamando a renunciar al pueblo al paganismo y al oculto, y promoviendo entonces la adoración verdadera. Permítame decirle que si existe en nuestra adoración desorden, entonces se puede decir que hay contaminación. En ocasiones muchos hacen mezclas y eso es peligroso, lo santo con lo profano, y eso se llama sincretismo, y la realidad que es un desorden. La realidad es que en Ezequías se dice, Segunda de Reyes 18:5, mis hermanos, dice la escritura que no hubo ninguno como él, y Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Eso habla del testimonio de Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Jehová, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová escribió a través de Moisés. ¿Te imaginas esto me llamó mucho la atención, porque Ezequías era una persona joven y tenía una influencia muy negativa en su casa, en su familia, un testimonio malo. Mas sin embargo él llega y dice, esto no es de Dios, aquí hay desorden, y empezó entonces a ordenar todas aquellas cosas que estaban desordenadas. Limpió el santuario, sacó todas las cosas que eran profanas. Oye, hizo lo que tenía que hacer. La realidad, Dios elogia la actitud de Ezequías. Reinó por cerca de 29 años, pero hubo un momento en su vida que Dios le habla a través del profeta Ezequías y le da una palabra y le dice, Ezequías, ordena tu casa. Qué impresionante es. Era una afirmación, era un imperativo. Dios le decía, no le sugería. Ya no se refería a la casa de Dios, sino se refería a la casa de Ezequías. Yo me quedé con la inquietud, qué situaciones estaban pasando en la casa de Ezequías, pero si Dios decía que ordene su casa, quiere decir que algo había anormal en la casa de Ezequías. La realidad, en el pasaje que leímos nosotros, le quedaban pocos días de vida a Ezequías, y él se voltea a Dios y empieza a orar a Dios y le empieza a pedir, oye, misericordia, y empieza a hablar acerca de la manera en que le había servido. Y entonces Dios decide darle una oportunidad y darle la chance a que ordene su vida. Ordena tu casa, dice, porque morirás. No sé cuántas cosas estaban implicadas en ese orden, hermanos. No sé cuántas situaciones, pero cuando Dios habla algo, debemos de ser atentos y decir, tengo que mirar detenidamente lo que está pasando. El desorden no estaba en el templo ni en el reino, sino estaba en su casa. Y a mí me hace pensar algo, hermanos. Dios estaba muy interesado, no solo que hubiera un buen gobierno, una buena adoración, sino que también hubiera una casa, porque la casa tiene que ver con generaciones.
Se lo voy a decir de otra manera. Podemos nosotros ser adoradores, personas que servimos a Dios, y a lo mejor tenemos desorden en nuestra casa. A lo mejor podemos ser empresarios o personas que somos prósperas y bendecidas, pero en la casa hay algún desorden. Dios no habría de hacer lo que a Ezequías le correspondería hacer. Esto es obvio. Y Dios nunca hará lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra casa. Y vamos, todos los psicólogos dicen que el problema más grande de las sociedades, hermanos, se encuentran en la casa. Se lo voy a repetir, que el problema más grande de todas las sociedades, de todos los gobiernos, porque a lo mejor podemos ver, vamos, si tuviéramos un satélite, veríamos el mundo, veríamos una nación, veríamos a México, veríamos Chihuahua, veríamos Delicias. Oye, pero ahí está nuestra casa. Los psicólogos dicen que el problema mayor de las sociedades se encuentra precisamente en la casa. En casa es donde se modelan los principios y se afirman los principios y los valores. Hoy se habla mucho de valores. Desde luego nuestros valores son bíblicos. Nuestro testimonio es importante. En casa es donde se gana o se pierde principalmente las grandes batallas de la vida y de la fe. En casa es donde podemos ganar o perder a nuestros hijos. En casa es donde se enseña el respeto a la vida, a las personas, a Dios, a la iglesia y al liderazgo. Se lo voy a repetir porque es importante, hermano. Qué bueno que nos traen ustedes a nuestros hijos, a sus hijos aquí para la escuela y la enseñanza, qué bueno, pero es en la casa donde se afirma, donde se enseña el respeto a la vida, a las personas, a la familia, a la iglesia, a los hermanos, a la palabra. Es en casa donde se imparte la fe no fingida, mis hermanos. Es ahí donde Timoteo fue marcado por Dios, en su casa. Pero también es ahí donde muchas veces ha habido grandes tropiezos para muchos jóvenes y para muchos niños. Es en casa donde aprendemos a poner orden o vivir desordenadamente, mis hermanos, en la vida y en la fe. Es en la casa, mis hermanos, donde aprendemos malos o buenos hábitos. La realidad, le digo que el pasaje es muy complejo, muy interesante, muy profundo. ¿Qué tenía que hacer Ezequías? No lo sé, pero algo estaba mal en su casa. Por eso es que él pidió una oportunidad a Dios. Permite que vaya y ordene mi casa. Dios, dado que estamos hablando de un principio poderoso, Dios es enemigo del desorden. Todo lo que corresponde a Dios implica un orden. Todo lo que está lejos o fuera de Dios, fíjese lo que le estoy diciendo. Todo lo que está lejos o fuera de Dios, usted va a encontrar desorden. Las familias que están lejos y fuera de Dios hay desorden. Los negocios que están lejos y fuera de Dios hay desorden. Robos, mentiras, tranzas y todas esas cosas. Las relaciones que están lejos y fuera de la palabra de Dios, hermanos, hay desorden. Proverbios habla mucho acerca de eso, de la importancia de buenas relaciones, de un corazón recto delante de Dios. Y yo le voy a decir algo, y tal vez venimos de mayor a menor, de lo más grande, del ejemplo de Ezequías, del ejemplo de Jesús, de la pasión de Jesús por poner orden en su casa, que ahora nosotros somos su casa. Y ahora se va achicando, se va acercando, y Dios nos quiere hablar en relación a eso, a poner orden en nuestra casa. Muchas de mis acciones y formas de pensar muchas veces corresponden o se manifiestan de una manera desordenada. La realidad, aunque yo sea cristiano,
Si en mi casa prevalecen los gritos, las iras y las contiendas, a mí me dice que hay desorden. Se lo voy a repetir. Si en mi casa prevalecen los pleitos, los iras, las contiendas, los celos, aunque yo sea cristiano, hay desorden. Debemos de pensar seriamente en esto. Si en mi relación matrimonial soy infiel emocionalmente y ando conquistando en secreto, hay desorden. Si estoy pensando cuándo se muere mi esposa y estoy pensando en Paquita, no es a la otra, emocionalmente estoy vinculado, hay desorden. Varones, si yo me complazco en la violencia, en el sexo ilícito, en lo sucio, y que exalta películas que exaltan el adulterio, las tranzas y las mentiras, y en mi corazón ahí yo lo abrazo y digo, qué chida, hay desorden. Si soy una persona impuntual, mentirosa, prometo y no cumplo, eso habla de que en mi vida hay desorden. Si en nuestra casa, mis hermanos, no existe horarios de llegada, no existen horarios de comida, eso dice solamente una cosa, hermanos, que hay desorden. Si en nuestra casa nuestros hijos hacen lo que les da la gana, porque ya se están enseñoreando de usted y de mí, eso indica que hay un desorden. Y muchas veces no le decimos para no entrar en una contienda, y ya cuando son grandes no les decimos para que no se nos vayan de la casa. Preferimos aguantar un joven, perdóneme, un viejo malcriado en la casa que poner orden. Si en la casa hay montones de ropa sucia y trastes tiradas 24/7, ¿sí sabe lo que significa? 24 horas al día y los 7 días de la semana. ¿Qué cree que pasa? Hay desorden. Y por cierto, que hay cucarachas y ratones, de seguro. No que seamos perfeccionistas, pero lo más cercano a la santidad es la limpieza. Lo más cercano a la santidad. Si en casa no hay tareas asignadas y mamá solo hace todas las tareas, no por falta del tiempo de los chicos o del esposo, sino simple y sencillamente, hermanos, oye, porque no hay voluntad en hacer aquello, y la mamá es la chacha, la sirvienta de la casa, la que tiene que recoger los calcetines, la que tiene que barrer, trapear y hacer todas las cosas, y no tenemos asignaciones definidas en la vida de nuestros hijos, aunque sean pequeños. Esto a mí me habla de que hay desorden. Si en mi casa, en la hora de la administración de mi dinero, hermanos, si yo estoy gastando más de lo que gano, ¿sabe qué es lo que dice de mí? Que soy una persona desordenada y que no he entendido los principios de administración, aunque tenga muchos años de cristianos. ¿Qué más pudiera decirle? La realidad, hay tantos detalles en ocasiones hacia el interior de la casa, que solo los que pertenecen a esa casa saben lo que está pasando y lo que se está gestando. Y yo le dije que es en la casa donde se ganan o se pierden a los hijos, donde se enseñan los valores y se enseña el respeto a la vida y a la fe. El Señor le dijo a Ezequías: ordena tu casa. Y Jesús fue más fuerte, fue y ordenó su casa porque había algún desorden. Si no estamos haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos, pudiera ser que estamos intimidados por las circunstancias, pudiera ser que somos personas tolerantes y aún hasta personas condescendientes,
Y en muchas ocasiones, hermanos, hasta faltas de convicción de la Escritura, principios de la Escritura que no hemos entendido. Yo le dije hace un momento, vivimos en medio de una cultura que promueve y exalta el desorden. Me toca a mí, por lo tanto, mis hermanos, revisar con cuidado cada aspecto de mi vida y de mi familia para ver si está de acuerdo al propósito del Señor conforme a lo que enseña la Escritura. Oye, esto es importante. Dios nunca va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y a lo mejor estos mensajes son así como fuertes, pero si nosotros los entendemos, porque es un principio, esto va a dar fruto. Y tenemos que a lo mejor llegar a nuestra casa, analizar primero que nada nuestra vida, porque a lo mejor si yo no lo he percibido y soy parte del desorden, entonces necesitamos examinar nuestra vida y decirle: Señor, pon orden, porque esto tiene que ver hasta con la forma de administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos y todas las demás cosas. Pero me corresponde a mí, hermanos. Creo que tenemos que hacer un alto, examinarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos. La realidad que en ocasiones hay pecados, hay tentaciones, hay situaciones, hermanos, que tenemos que confrontar, pero el Señor está con nosotros. Si Él es el príncipe de paz, el Señor que se mueve y el Señor que obra y que restaura, que levanta, vayamos a Él y digamos: Señor, permite que yo pueda levantarme. El libro de Isaías, capítulo 1. Concluyo diciendo, el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18. Dice el Señor en su palabra: es un llamado de Dios, hermanos, pero a su pueblo. Es un llamado de Dios a su pueblo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero invitarlo que se ponga de pie, por favor. Recuerde, Dios no hará nada que tú y yo tenemos que resolver. A Ezequías se le dieron 15 años más.